que llegue Vinicius Lima, este mediocampista que, bueno, las Águilas del América lo buscan porque me dicen que tiene las mismas características que Álvaro Fidalgo. Ojo, es un jugador que no tiene mucho gol y tampoco efectividad en pases, pero en el medio campo se mueve muy bien y no era titular en el Flumi. Así que bueno, a ver qué podemos esperar de este brasileño. Petición de André Jardine para que llegara a las Águilas del América. Hubo un vuelo a las 12 del día, no llegó. En el vuelo ahorita de las 2:30 tampoco llegó. Ya tenemos la última opción, que será a las 5:20 de la tarde, que llegará por Terminal 2, a ver si llega ya el refuerzo de estas Águilas del América. Por cierto, el tema de Gabriel, este colombiano que también venía del Flumi, lateral por izquierda, que era el reemplazo de Borja para las Águilas del América, se ha caído este fichaje, no llegaron a un acuerdo y bueno, pues las Águilas del América tienen hasta las 12 de la noche para poder contratar. Y si no es así, mi querido Jorge, especialistas, hasta marzo podrían contratar a jugadores o agentes libres. Eso es algo que pone la FIFA. Jugadores libres podrían llegar a las Águilas del América, pero bueno, hoy hasta las 12 tienen para contratar. El colombiano se les ha caído, Gabriel Fuentes se ha caído de las negociaciones. El que ya está firmado y el que estará ya llegando en unas horas será Vinicius, no el del Madrid, pero sí el del Fluminense. Mi querido Chato, con el gusto de saludarte. Qué bueno que ya entendiste la función de Fidalgo, como te decía yo, que no tiene gol, que no tiene pases de gol, que sí mantiene la pelota y ahora estás reconociendo que buscan a Vinicius, un jugador que haga exactamente o muy parecido a lo que hacía Fidalgo. Qué bueno, eso ya me parece que has entendido después de tantas pláticas, tantas charlas que hemos tenido, mi querido Chato. Sí, a ver, el tema de Fidalgo es una baja muy importante para el medio campo de las Águilas del América. No nada más para las Águilas del América, sino también para el fútbol mexicano, mi querido Alex. Pero bueno, a ver qué sucede con Vinicius, ¿no? Que repito, no era un jugador titular, no es un jugador que tenga muchos minutos en Fluminense, pero ahora con el mando de André Jardine, esperemos si pueda agarrar su nivel. Tiene 29 años este jugador y bueno, pues esperan pueda cumplir con las Águilas del América, porque el tema del tiempo para los refuerzos se le vino encima a estas Águilas del América. Chato, ya que estamos, te saludo, igual te hago una pregunta ahora. Dijiste, no tiene gol, no tiene presión en los pases, entonces ¿cómo? ¿No hay uno de esos aquí? ¿Qué clase de refuerzo? Claro, ¿qué clase de refuerzo es eso? Sí, a ver, Gaby, eso también yo cuando obviamente escuché y vi el nombre de Vinicius Lima que llegaba a las Águilas del América, obviamente digo, y lo digo de una forma muy profesional, me puse a estudiarlo, a ver videos, a leer un poco de él, y sí, o sea, en el último torneo allá en Brasil prácticamente no anotó goles, no dio asistencias, pero lo que busca André Jardine es un medio campo en el cual se presione y pueda jugar la pelota, y ya sea con un Chiquito Sánchez o con un Alan Cervantes, ¿no? O con un Dourado, ¿no? Este es el medio campo que quiere André Jardine, que es petición de André Jardine este jugador. Sí, no tiene gol, no tiene asistencias, pero es un jugador que en el medio campo es muy veloz y bueno, lo que quiere hacer es una barrera con este medio campo André Jardine, mi querido Gaby Caballero. Un contención, digamos. Chato, te saludo con mucho gusto. Por lo que me están explicando, y más o menos pues veo que va a haber una especie de triángulo de brasileños en el medio campo de la América, ¿no? Con Veiga, con Lima, con Dourado. Y bueno, Chiquito. No, pero es que yo no sé, no, porque a lo que quería preguntar es entonces, ¿Cáceres va a seguir siendo titular? Borja, es decir, Dávila, Zúñiga, que son los otros extranjeros. Jonathan Dos Santos a mí me preocupa. No, van a tener que empezar a hacer algo que hasta ahora América no se había visto en la necesidad de hacerlo, que es probablemente con Brian Rodríguez y con Cendejas, que también cuentan como extranjeros, tener que empezar a modificar o a sustituir a futbolistas no formados en México durante los partidos y a ver quién se queda fuera de todos estos
en las convocatorias, cosa que hasta ahora América no había tenido esa necesidad. Pero por lo que entiendo, Chato, todos vienen pues, para ser titulares, ¿no? Dourado, Veiga y el propio Lima. Sí, a ver, en eso lo explicas muy bien. No hay mejor explicación, mi querido Iñaki. Te saludo también con mucho gusto. Ojo, hay un tema muy importante. Las Águilas del América están en 2 torneos, tanto en la Conca Champions, que por cierto puede disfrutar a través de las pantallas de Fox, y también la Liga MX, donde, bueno, pues tendrá que hacer muchas rotaciones André Jardine. Y en la liguilla del fútbol mexicano, si las Águilas del América llegan a la liguilla, pues se le irán varios seleccionados, ¿no? Recordar que es uno de los equipos con más seleccionados y bueno, pues estarán prestando. En febrero se viene un partido en Querétaro, después en marzo se viene la reinauguración del Estadio Ciudad de México, se viene también el tema del viaje a Chicago para enfrentar a Bélgica, o sea, tendrá muchas bajas. También tiene seleccionados en otros países, dígase Colombia, dígase Uruguay, donde, bueno, tendrán muchas bajas en este año mundialista, porque obviamente las selecciones tienen que probar y ver a sus jugadores en persona, y eso le afectará, y ahí es donde puedan entrar estos jugadores brasileños, que bueno, ellos sí no son convocados al Scratch du Oro, pero bueno, ya le podríamos decir al América, mi querido Iñaki, especialistas, el Scratch du Cuapa. Qué bonito. De acuerdo, sí, muy bien. Oye, nada más te platico lo que me dicen a la interna del club, o cómo me vendieron a mí a este Vinicius. Me dicen que no es un 5, que es un tipo que juega como interior, que maneja bien los tiempos del fútbol, que levanta la cara, y lo mismo puede ser darle la pausa que tirar un servicio al espacio o definitivamente voltearse Literalmente y apoyarse es la posición con el de Jonathan Dos Santos. Pero Bueno, yo decía que me Literalmente es la preocupa posición de Jonathan. Jonathan. a ver, si Y va a hoy la jugar... dupla Jonathan Dourado a mí me está gustando mucho. Sí, pero aparte si vas a jugar 4-2-3-1, ¿Es ahí? creo que no, o sea, como que sobra. No, es que es por Dos porque- Santos. O sí, Entonces, ahora- ya lo jugaron así. ¿Se acuerdan pero del hay Mundial uno- de Clubes? pero no se olviden queda No, fuera. el Sánchez ya no tiene lugar. Para nosotros Exactamente. quizás, para El nosotros chiquito quizás no queda tenga fuera. espacio o que podría ser reemplazado por otro jugador, pero para el técnico lo considera como pieza importante. Sí, Por sí, eso sí, pero peleó tanto. el Ahora sistema, es una ¿quién sabe? gran Hacer un responsabilidad. 4-3-3, No, claro, a pero es lo una mejor gran responsabilidad acomoda él. armar Es un a 4-2-3-1, Jardine, ¿eh? yo pero creo. tiene que ser, y sí, porque si no, Veiga no entra en la formación. Es decir, yo cuando... Era un 4-5-1. Sí, bueno, un 4-1-4-1. Déjeme darle las gracias al Chato porque se le va a escapar. Vinicius, ve a corretear a Vinicius, mi querido Chatín, gracias. No te equivoques. Abrazo, Chato. Vinicius. Fuerte abrazo, mi querido Jorge, especialistas. Ya nada más agregar que en el tema de Cendejas está al 100 para poder tener minutos este miércoles cuando reciban al Olimpia, que va ganando las Águilas del América. Transmisión que va a poder disfrutar y vivir a través de las pantallas de Fox. Descargue la aplicación. Fuerte abrazo, los quiero, amo y así, compañeros. Gracias, Chato. Sabes que es recíproco el sentimiento, por supuesto. Bueno, aquí está Vinicius Lima, que él prefiere que en su playera diga Lima, ¿eh? Sí. Partidos 404, goles 43, asistencias 37, minutos 24.479, títulos 4. Debutó en el Cuando más lo vimos 2015. jugar, bueno, yo tuve la oportunidad de verlo, fue en el Mundial de Clubes. Y ahorita les explico la posición que yo lo vi jugar. A ver, ¿quién nos faltó? Brasileños más destacados. Antonio Carlos Santos, José Alves, el lobo solitario, el papá de Sague, Batata, Milton, que no, ese es otro. Babá, Arlindo, Rosinei, Adolfo Rosinei, Clever, Moacir, Edu. y Toniño el Bíblico. ¿Quién nos falta? Me parece, es que América hacía casi una década. Pero no traía tenía brasileños, futbolistas sí, brasileños. Hace mucho tiempo. No son tan- Yo lo tuve a Rosinei cuando estuve con Manuel Apuente de técnico Manolo. Fue creo que el último brasileño que llegó. O sea, a lo mejor Cicinho, pero Bueno, Cicinho le Clever, costó. porque Clever vino No, antes. el último fue Da Silva, William Da Silva. Ese fue el último brasileño. Ah, que estaba en Que Toluca. estuvo en Toluca y en Querétaro. Ese fue el último brasileño que jugó con América. Estamos hablando casi hace mixto. 10 años. Sí, tienes razón. 9 años. Te digo que a Cicinho no sé, o sea, no creo que entre los más destacados, porque a Sisa le costó trabajo el América y empezó a ser prestado a Necaxa, León, iba y venía, no jugaba, regresaba a la América, pero no se consolidaba. Les iba a contar. Teniendo muy buenas condiciones. El caso de Y jugaban Lima, menos. en el Mundial de Clubes, el problema que tenía es que en el medio campo de Fluminense juega Martinelli. Martinelli es probablemente seleccionado de la próxima Copa del Mundo con Ancelotti. Es un mediocampista que juega con el número 8,
un mediocampista de corte muy bueno. No te puedo decir que al estilo de Casemiro, creo que Casemiro va a ser el titular, pero jugaba ahí, en esa posición. Entonces Lima era el suplente, de ahí que no tuviera minutos. Pero insisto, creo que esta noticia es mala para Eric Sánchez y para Jonathan Dos Santos. Yo lo veo más para Porque Jonathan. por ahí Oye, me voy se a van a quedar sin balconear. minutos los Ustedes dos no se mexicanos. acuerdan del Búfalo Bill Faria, ¿verdad? No. ¿Y de Luisinho tampoco? No. Pues entonces no los pongas, mi querido. No. Pero juega ahí como un segundo contención, junto a Dourado. Yo creo que entonces será el 4-2-3-1 Pero me dicen que no es y contención, no va a tener que lugar. es interior. Sí, pero interior, para ser interior, tiene que jugar 4-3-3. 4-3-3. Y donde ahí Veiga no entra porque no tiene recuperación o regresos hacia atrás. Entonces ahí ya quedaría. Va a ser el 4-3-3 antiguo, que el 10 se quedaba y el 8 era el que pero el 10, recuperaba con el ¿dónde metes en 5. un 4-3-3? ¿A dónde metes al 10? Por izquierda. Es que acuérdate, Pero lo pone- no eres tan pero joven, después lo vas a Gaby. Sí cerrar de jugabas en enganche. 4-3-3 antiguo. Para que vea lo que se siente. Sí, pero a ver. Pero haces un rombo en todo caso. No, en pero la no es mitad que de no la es, cancha. no es un triángulo, no es un rombo, rombo. es un triángulo donde el 10 va por izquierda, que es lo que va a hacer Veiga. Por derecha, aunque es zurdo este muchacho, me parece que es zurdo Vinicius. Lima, según yo, ¿Es diestro? Entonces jugará por Veiga, derecha. sé que Y es el zurdo. contención sería Dourado, que, bueno, obviamente no es un contención, pero ese sería el estilo. Para tener doble 8 sería prácticamente. Lo y el interesante otro es día estar Cendejas. más flotando atrás del centro delantero. Ahora, lo interesante es, el otro día, no sé si lo han visto últimamente, Cendejas, esa tendencia que tiene a ir hacia el centro. Se le puede acumular un montón de gente en la América pero justo es que, atrás del 9. No, pero es que si tienes habilidad, esa capacidad de juntarse y hacer paredes, pues es mejor que esté cerca y no buscar por afuera, porque inclusive también Brian Rodríguez va hacia adentro. Son dos jugadores que van hacia adentro para que pasen los laterales, que no pasan mucho. Yo El no caso creo de que haga Kevin. eso y ya, bueno, veremos. Ya cuando veremos estén qué todos, pasa. veremos Veremos qué rompecabezas. Veremos el rompecabezas. Aparte que tú siempre haces la No, por tablita, eso, te veremos. que se Te voy traiga a la ver. tablita, el Exactamente por el plantel, pero como juega, por lo que transmite, por cómo se desempeña, está muy lejos. Coincido contigo, creo que Monterrey tiene tiempo ya sin jugar a nada. Saca los partidos por un chispazo de algún jugador, sobre todo de Canales, el que estaba más activo en esos momentos. Y después en liguilla totalmente desaparece. Yo sí creo que el tema de los fichajes ha sido más como Sí, se han como preocupado ruidoso. más de Cortina la de parte humo. ofensiva, ¿no? No, y- Todos los que llegan son ofensivos, todos los que llegan. Pero se necesita también tener una buena retaguardia para dejar libres a Pero esos no hay ofensivos un que necesitan. equilibrio, no hay un balance de Sí, no, jugadores. para mí los que ha traído atrás Ha habido unos que a no mí, son por ejemplo, tampoco hay casos jugadores que- para Pero a Monterrey. ver, trajeron a Arteaga. O sea, me refiero en los últimos años. Trajeron a Arteaga, trajeron a Cebes, Aguirre ya tenía más tiempo, pero trajeron a Sergio Ramos también, trajeron a Salcedo, que después sufrió la Llegaron a lesión. Vegas y lo soltaron. Exacto. O sea, lo que voy es, Pero trajeron a Ambriz, que no se me Moreno en su hace Fidel Ambriz. en esa ¿Te posición acuerdas no se me que, hace ¿te acuerdas que el jugador Tato como Noriega echó, si no estoy mal, si estoy mal, corríjanme, echó a Bucetich? Sí. Porque el equipo no andaba, no las jugaba bien. formas. Sí. Por las formas de ganar. Por las formas, ¿no? Sí, pero ganaba, pero las formas. Después trajo al Tan Ortiz Sí, y tampoco. tampoco. Después a De Michelis, tampoco. Después a Torrent, tampoco. Que aparte el señor se enoja cuando se le cuestiona. Pues si no le gusta que lo Yo cuestionen, creo que que no dirija. con el Tano Entonces, Ortiz fue cuando jugó mejor el fútbol, pero luego al Tano siempre le pasó lo de las liguillas que no ganaba. ¿No pasó semifinales? Luego, pasó y de los fue. refuerzos que han traído, de los bombazos, porque la verdad, hablamos mucho, por ejemplo, de otros nombres, de otros equipos, pero lo que ha traído Monterrey, o sea, ya quisiera cualquier equipo, cualquier afición, hubiera firmado que te trajeran a Ramos, que te trajeran a Lucas Ocampos, que te trajeran a Oliver Torres, que te trajeran a Marcial. A Marcial se lo arrebataron a Pumas, así en una rebatinga, en el último minuto, se lo ganaron. Y estos nombres, el único que al Tecatito lo trajeron de Europa, el único que ha funcionado verdaderamente es Canales. Todos los demás, la verdad, Ni los porteros. a Melé lo trajeron también. ¿Y el otro que se fue? Pero ¿El otro uruguayo? No, Argentina. Sabandija Andrada. Andrada. fíjate que todos los que hablaste, los bombazos fueron ahí de medio campo para arriba. Está Ramos, que fue central, Pero era y que goleador. tiene bombazo, ¿eh? Pero era era goleador. centro delantero, ¿no? Sí. Más que central. Sí. Está Arteaga, es cierto, viene de una... Pero viene a la baja Arteaga también, ¿eh? Ya cuando llegó ya tampoco se vea como un bombazo. tiene Pero Arteaga. todos los demás que dijiste, todos los medio campo para arriba, se han preocupado mucho el Tato Noriega por eso.
porque quiere hacer un equipo espectacular, pero lo que está haciendo son jugadores espectaculares. Llegó el no un Titán equipo, Salcedo, se no un lesionó y equipo. ahora lo están recuperando. Sí, A Salcedo. 27. también. Sí, al Titán Salcedo. Yo creo que Salcedo les hace falta, aparte también porque es líder, porque va a contagiar. Es un equipo muy frío, no contagia a nadie. Yo difiero un poquito contigo de las grandes contrataciones. Hay unas que sí son muy buenas, otras que para mí no tenían que haber llegado. ¿Cómo Desde mi quién? punto de vista, Oliver Torres para mí ha sido la eterna promesa de fútbol Pero europeo. ¿no crees que para México? O sea, eso a lo mejor visto con ojos de directivo europeo, pero con ojos de directivo mexicano, Pues ¿no crees que cualquier equipo por nombre hubiera dicho, oye, me estoy reforzando bien? Mi pregunta es, ¿cómo es posible que Rayados de Monterrey, con el nivel de inversión que han tenido en los últimos 15 años, 14, 15 años, tengan 1 o 2 miserables títulos de liga? Después han ganado algo de CONCACAF, lo cual me parece muy bien, pero con lo que gastan es el gran fracaso de la Liga MX. No, yo no entiendo Pero cómo un contigo, directivo le dicen, tienes toda la cartera abierta, una de las carteras más grandes, no de México, del continente, para traer jugadores con sueldos absurdamente altos y que no tengas la capacidad para contratar mejores jugadores Bueno, en mejor momento. Primero no nos metamos el sueldo, es otro punto, que siempre te gusta hablarte de dinero. Hay que criticar al jugador por lo que pasa dentro del campo. Por ejemplo, también te puedo decir, a mí lo de Lucas Ocampos me parece tan extraño porque llegó, él empezó a romper, se lesiona en Puebla, si no estoy mal, y a partir de ahí no agarra otra vez el ritmo. Es un jugadorazo. Creo que se lesionó en el partido contra América, ¿te acuerdas? En la final de ida. Ahí Por eso empezó las lesiones, justo en Puebla. En Puebla, ¿no? Anthony Martial es un jugadorazo en Europa. El América acaba de ganarle a Monterrey y en lugar de celebrar como debería, toda Cuapa está más preocupada por responder las preguntas incómodas que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Cómo es posible que el equipo más caro de México tenga la ofensiva número 17 del torneo con apenas 3 goles anotados? ¿De verdad creen que 3 victorias seguidas después de un arranque patético son suficientes para declarar que el paciente está curado? ¿Qué tan grave es que el supuesto reemplazo de Fidalgo todavía no haya firmado cuando el Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina? ¿Y por qué demonios Néstor Araujo sigue cobrando más de $1 millón al año por calentar banca desde abril del año, pasado sin que nadie haga absolutamente nada para sacarlo? Porque resulta que mientras André Jardine sonríe ante las cámaras, celebrando una racha positiva que apenas alcanza para tapar las vergüenzas del inicio de torneo, en los pasillos del nido están sucediendo cosas que tienen el potencial de explotar en cualquier momento y convertir esta supuesta recuperación en otro episodio más de la telenovela interminable que se ha vuelto el americanismo en los últimos meses. Y no es pesimismo barato ni ganas de aguarle la fiesta a nadie. Es simplemente poner los pies en la tierra y reconocer que ganarle a un Monterrey que viene en picada no te convierte automáticamente en candidato al título. Que tener la mejor defensa del torneo no sirve de nada si no puedes meter goles, ni aunque te regalen 10 oportunidades claras por partido. Y que presumir fichajes que todavía no están firmados mientras se te acumula la basura administrativa de contratos millonarios que no puedes resolver, es como barrer la mugre debajo de la alfombra esperando que nadie se dé cuenta del desastre. Pero claro, en el fútbol mexicano estamos acostumbrados a vender humo y a celebrar mediocridades como si fueran hazañas épicas. Entonces, 3 triunfos consecutivos contra rivales accesibles ya son motivo suficiente para declarar que el América resucitó y que ahora sí van a arrasar con todo, ignorando olímpicamente que el verdadero examen llega el 14 de febrero cuando tengan que visitar el Akron para enfrentar a un Chivas que lo supera en prácticamente todos los rubros ofensivos y que además lidera el torneo con autoridad, mientras las Águilas apenas van despertando de la siesta. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre esta supuesta resurrección del América que tiene a medio Coapa celebrando como si ya hubieran ganado la Champions League, cuando la realidad es que simplemente dejaron de hacer el ridículo y empezaron a ganar partidos que en teoría nunca debieron estar en duda. La victoria 1-0 ante Monterrey en el Ciudad de los Deportes, con gol agónico de Alejandro Cendejas, es el tipo de resultado que en cualquier otro club grande del mundo
se celebraría con un aplauso cortés y un buen trabajo. Ahora a pensar en el siguiente, pero aquí en el América lo están vendiendo como si hubieran derrotado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, porque así de bajo cayeron las expectativas después de ese arranque espantoso de 3 partidos sin ganar y sin anotar que tuvo a todo. El mundo preguntándose si André Jardín no había perdido completamente el rumbo del barco. Y sí, es cierto que encadenar 3 victorias consecutivas entre Liga MX y Conca Champions representa un cambio de tendencia importante que llegó justo a tiempo para calmar los ánimos antes de que empezaran a rodar cabezas. Pero seamos honestos un segundo y reconozcamos que las Águilas no están jugando precisamente como campeones del mundo, sino más bien como un equipo que va encontrando soluciones parciales a problemas estructurales que siguen ahí esperando el momento preciso para explotar. Nuevamente, la defensa está funcionando de maravilla y los números lo respaldan porque son la mejor saga del torneo empatados con Toluca. Tras recibir únicamente 2 goles, pero el ataque sigue siendo un desastre monumental que los tiene como la ofensiva número 17 de la liga con apenas 3 tantos anotados, una miseria absoluta para un plantel que presume tener a los jugadores mejor pagados del fútbol mexicano y que supuestamente está armado para competir a nivel internacional. Entonces la pregunta incómoda que nadie quiere hacer pero que hay que plantear es la siguiente: ¿de qué sirve tener una muralla defensiva impenetrable si después no puedes hacerle daño a nadie en ataque y terminas ganando los partidos por la mínima diferencia gracias a goles agónicos que más parecen producto de la suerte que de jugadas trabajadas? Porque el gol de Cendejas ante Rayados fue bonito y todo lo que quieras, pero vino en los minutos finales de un partido donde el América batalló horrores para generar peligro real durante los primeros 80 minutos. Y ese patrón se está repitiendo jornada tras jornada sin que el cuerpo técnico parezca tener respuestas claras de cómo solucionarlo. La realidad es que esta racha positiva está sostenida más por la efectividad defensiva y por destellos individuales de jugadores que se sacan un conejo de la chistera cuando menos te lo esperas, que por un funcionamiento colectivo sólido que te dé la tranquilidad de saber que el equipo tiene un plan claro de cómo va a lastimar al rival. Y antes de que el América se relaje pensando que ya superaron la crisis, viene el recordatorio brutal de que todavía tienen que cerrar la serie ante Olimpia en Conca Champions para amarrar el pase a octavos, porque perder en esa instancia después de haber ganado el partido de ida sería un papelón histórico que los dejaría fuera de su única vía para clasificar al Mundial de Clubes 2029 y que mandaría directo al tacho de basura toda esta supuesta recuperación que tanto están celebrando. Yo creo que el América está lejos, muy lejos, de poder cantar victoria con estas 3 victorias que más parecen analgésicos temporales que cura definitiva para los problemas de fondo que arrastra este plantel. Ahora vamos a meternos en el tema que realmente tiene a todo el mundo con los pelos de punta, porque el Clásico Nacional del 14 de febrero en el Estadio Akron se aproxima como un examen de realidad que va a dejar al descubierto si este América en verdad resucitó o si simplemente está maquillando sus deficiencias aprovechándose de rivales en crisis. Las estadísticas oficiales pintan un panorama que debería preocupar seriamente en Cuapa, porque mientras Chivas presume de ser la mejor ofensiva del Clausura 2026, con 10 goles en 5 jornadas y además lidera la tabla general con autoridad, las Águilas apenas aparecen como la ofensiva 17 del torneo, con 3 miserables tantos y sosteniéndose únicamente desde la solidez defensiva que los tiene como la mejor saga junto con Toluca. Es decir, estamos ante un choque de estilos donde el equipo que mejor ataca se enfrenta contra el que mejor defiende. Y aunque en el papel eso suena emocionante y parejo, la realidad es que cuando tu único argumento futbolístico es no nos meten goles, mientras que del otro lado tienen un ataque funcionando a 1000 por hora, las probabilidades de salir con las manos vacías se disparan exponencialmente. Pero aquí viene la parte donde el América está vendiendo humo a 2 manos, tratando de convencer a la afición
de que tienen ventaja, porque resulta que desde Guadalajara llegaron noticias sobre posibles bajas de Luis Romo y José Castillo por problemas físicos que sufrieron ante Mazatlán. Y en Coapa ya están frotándose las manos imaginando un Chivas debilitado que llegará al clásico sin 2 de sus piezas clave en el mediocampo. Y sí, es cierto que perder a jugadores importantes siempre complica cualquier plan táctico, pero la pregunta que deberían hacerse en el América antes de celebrar las lesiones ajenas es si realmente están en condiciones de aprovecharse de un rival mermado cuando ellos mismos vienen arrastrando problemas ofensivos que no se han resuelto en 5 jornadas completas de torneo. Porque una cosa es enfrentar a un Chivas al 100% de sus capacidades y otra muy distinta es pensar que solo porque el rival llega tocado ya tienes el partido ganado, cuando tu propio equipo no ha demostrado tener la capacidad de generar gol de manera consistente, ni siquiera contra defensas mucho más endebles que la rojiblanca. El gran riesgo para el América es caer en el error de confiarse, pensando que las bajas del Guadalajara les dan una ventaja automática. Porque en los clásicos nacionales, esas cuentas alegres terminan explotándote en la cara cuando menos te lo esperas y te das cuenta muy tarde de que subestimaste a un rival que, aunque llegue con suplentes, sigue teniendo más hambre y mejor funcionamiento colectivo que tú. Pensando bien, este clásico tiene todos los ingredientes para convertirse en la prueba de fuego que determine si el América realmente está de regreso o si estas 3 victorias fueron solo un espejismo que se desvanece. En cuanto te pones frente a un equipo que sabe lo que hace en ataque, ya que tocamos el tema del ataque disfuncional del América, ahora toca hablar sobre el fichaje milagroso que supuestamente va a resolver todos los problemas ofensivos y que va a hacer olvidar la salida de Álvaro Fidalgo como si nunca hubiera existido. Vinicius Lima, el volante brasileño del Fluminense que André Jardine está vendiendo como la 8ª maravilla del mundo, aparece en escena con la misión imposible de ocupar el lugar del Maguito y convertirse en el nuevo motor del mediocampo azul crema que distribuya juego, rompa líneas, aparezca en el área rival y básicamente haga todo lo que Fidalgo hacía con los ojos cerrados, pero que ahora nadie en el plantel actual parece capaz de replicar. El técnico brasileño salió en la conferencia de prensa posterior al partido contra Monterrey a tirar la casa por la ventana con declaraciones que sonaron más a discurso de vendedor desesperado que a análisis futbolístico serio, asegurando que Vinicius tiene la capacidad de jugar en cualquier posición, más o menos como usábamos a Fidalgo. Una comparación tan directa y tan cargada de expectativas que probablemente ya condenó al pobre brasileño antes de que siquiera firme su contrato. Porque resulta que según Jardine, Lima puede jugar de 8 GDs, de extremo y probablemente hasta de portero si el partido lo requiere, convirtiéndose en esa navaja suiza táctica que todo entrenador sueña con tener, pero que en la práctica casi nunca funciona como prometen en las presentaciones oficiales. Y aquí viene la parte donde hay que poner los pies en la tierra y hacer las preguntas incómodas que nadie se atreve a plantear. Si Vinicius Lima es tan bueno y tan completo como dice Jardine, ¿por qué Fluminense lo está dejando ir sin mayor resistencia? ¿Será que del otro lado ya detectaron que el jugador no tiene el nivel para sostener el ritmo de un equipo grande y están aprovechando para hacer caja antes de que baje su valor de mercado? ¿Y qué tan realista es esperar que un brasileño que nunca ha jugado en México se adapte de manera inmediata a la Liga MX y replique de entrada lo que le tomó a Fidalgo años construir en Coapa? La respuesta honesta es que nadie tiene idea de cómo va a resultar este fichaje hasta que el jugador no pise la cancha y demuestre con hechos que todas esas promesas de versatilidad y calidad no eran simplemente humo de pretemporada. Pero mientras tanto, el América está apostando todo su futuro mediático a convencer a la afición de que encontraron al reemplazo perfecto del Español, cuando la realidad es que están comprando un signo de interrogación gigantesco envuelto en papel de regalo. Lo que más preocupa de toda esta operación no es el fichaje en sí mismo, sino la manera tan desesperada en que lo están vendiendo. Porque cuando un entrenador sale a comparar públicamente a un refuerzo que todavía no llega con un jugador que fue figura indiscutible durante años, lo que está haciendo en realidad es generarle una presión desmedida al nuevo que difícilmente va a poder manejar, sin que le explote en la cara.
Yo creo que Vinicius Lima puede ser un buen jugador y que probablemente le sirva al América en alguna medida. Pero pretender que va a llegar a hacer lo mismo que Fidalgo desde el primer día es venderse una ilusión que solo va a generar frustración cuando la realidad no cumpla con las expectativas estratosféricas que ya le pusieron encima. Hablando precisamente de Álvaro Fidalgo y de cómo su salida dejó un agujero del tamaño del Estadio Azteca en el mediocampo azul crema, es momento de reconocer con honestidad brutal que el español está demostrando en el Real Betis exactamente lo que muchos advertimos desde el principio. Dejarlo ir fue un error garrafal que le va a costar muy caro al América durante todo este torneo. El mediocampista asturiano tuvo su debut como titular con el conjunto verdiblanco ante el Atlético de Madrid, nada más y nada menos que uno de los equipos más poderosos de la Liga Española. Y en lugar de achicarse ante la magnitud del desafío, salió a comerse la cancha. Con una actuación tan brillante que dejó a la afición bética rendida a sus pies y preguntándose cómo es posible que este jugador estuviera jugando en México cuando tiene nivel de sobra para la élite europea. Las estadísticas de su partido son obscenas a 94% de efectividad en pases, completando 34 de 36 envíos. Números que cualquier mediocampista de primer nivel en Europa afirmaría sin pensarlo y que confirman que su capacidad para distribuir juego no era exclusiva de enfrentarse a defensas mexicanas, sino que funciona perfectamente cuando te pones frente a rivales de verdad que presionan con intensidad y que no te regalan ni un metro de espacio. La afición del Real Betis explotó en redes sociales celebrando el fichaje que al principio generaba dudas por venir de la Liga MX. Y ahora resulta que Fidalgo ya es considerado una de las mejores incorporaciones del mercado invernal y un jugador que puede convertirse en pieza clave del proyecto verdablanco si mantiene este nivel a lo largo de la temporada. Mientras tanto, en Cuapa están viendo desde la distancia como el jugador que dejaron ir está brillando en uno de los escaparates futbolísticos más importantes del planeta, confirmando todo lo que perdieron por andar jugando al póker en las negociaciones de renovación y por creerse tan grandes que pensaron que podían reemplazarlo fácilmente con cualquier brasileño que les cayera en las manos. El detalle que más duele para el americanismo es que el contrato de Fidalgo con el Betis es hasta 2030, lo que significa que un posible regreso no se daría hasta que el mediocampista tenga 32 o 33 años y desde cuando ya esté en el ocaso de su carrera y probablemente haya perdido gran parte de esas cualidades que lo hacían único en la Liga MX. Entonces, la pregunta que debería atormentar a Santiago Baños todas las noches es la siguiente: ¿valió la pena dejarlo ir por no querer pagar un poco más en su renovación, sabiendo que ahora van a gastar el doble tratando de encontrar un reemplazo que probablemente nunca va a estar a su altura? Pensando bien, la salida de Fidalgo va a pasar a la historia como uno de los errores más costosos de la gestión actual, porque perdieron al cerebro del equipo justo cuando más lo necesitaban para competir, en múltiples frentes, cambiando radicalmente de tema, pero manteniéndonos en el universo de las decisiones cuestionables de la directiva. Tenemos que hablar sobre Paulo Víctor Gómez y este circo mediático que armaron con su supuesta salida rumbo a Brasil, que al final resultó ser puro humo para llenar titulares. Según la información más reciente de TUDN, que salió después del partido contra Monterrey, todo indica que el auxiliar técnico de Andrés Jardín se va a quedar en el América a pesar de las conversaciones que tuvo con la Federación Brasileña para dirigir la selección sub-21, porque resulta que del otro lado todavía no se deciden por un candidato final y porque Paulo supuestamente quiere seguir en Cuapa ayudando a Jardine a ganar títulos en lugar de irse a trabajar con juveniles que probablemente nunca lleguen a nada. Y aquí viene la parte donde hay que llamar las cosas por su nombre sin andarse con rodeos diplomáticos. Toda esta novela de la posible salida de Paulo Víctor fue un montaje perfectamente orquestado para inflar su importancia dentro del cuerpo técnico y para justificar ante la afición por qué se le está dando tanto crédito por fichajes como el de Rafael Veiga. Porque la realidad es que Paulo es un auxiliar técnico competente que hace bien su trabajo desde el banquillo, pero de ahí a convertirlo en pieza indispensable del proyecto porque supuestamente tiene contactos mágicos en Brasil que abren puertas que nadie más puede abrir. Hay una distancia enorme que huele más a relaciones públicas
que a verdad futbolística. La historia oficial dice que gracias a Paulo Víctor se pudo cerrar el fichaje de Veiga porque tiene excelente relación con él. Palmeiras, tras haber trabajado en sus fuerzas básicas, y que sin su intervención el América probablemente habría tenido que pagar mucho más o directamente no hubiera podido concretar la operación. Pero seamos honestos un segundo, ¿de verdad alguien cree que Palmeiras iba a cobrar distinto por Veiga dependiendo de quién fuera a hacer la llamada telefónica? ¿O será que esta es otra de esas narrativas que inventan los clubes para vender la imagen de que tienen gente muy conectada trabajando para ellos, cuando en realidad las operaciones se cierran por dinero y no por amistades? La verdad, probablemente esté en algún punto intermedio donde Paulo efectivamente ayudó a facilitar algunas conversaciones, pero su rol no fue tan determinante como lo están pintando ahora, que necesitan justificar por qué decidió quedarse rechazando una oferta de la selección brasileña que quizás nunca fue tan seria como quisieron hacer creer. Yo creo que Paulo Víctor es un buen auxiliar que le sirve a Jardín en muchos aspectos. Pero todo este show mediático de su casi salida y su heroica decisión de quedarse en el América huele a montaje para inflar egos y crear narrativas donde no las hay. Siguiendo con los temas incómodos que nadie quiere tocar, pero que alguien tiene que poner sobre la mesa, es momento de hablar del elefante en la habitación que lleva. Meses cobrando más de $1 millón anuales por literalmente no hacer nada. Néstor Araújo, el defensa central, que en teoría llegó para ser pilar de la saga azul crema, se ha convertido en el símbolo perfecto de todo lo que está mal en la administración del América, porque lleva desde abril de 2025 sin jugar un solo minuto oficial, después de cometer ese error imperdonable que los eliminó de la Conca Champions ante Cruz Azul. Y desde entonces se ha dedicado a cobrar religiosamente su salario millonario, mientras se niega rotundamente a aceptar cualquier oferta para largarse a otro lado donde pueda recuperar minutos. La situación es tan ridícula que raya en lo cómico, porque tienes a un jugador completamente borrado del plan deportivo, que ni siquiera es convocado para los partidos oficiales, que no aparece en las listas de la Liga MX ni de ninguna competencia donde participe el club, pero que todos los meses pasa a cobrar su cheque como si nada, mientras la directiva se retuerce las manos, sin saber cómo sacárselo de encima, sin tener que pagarle una indemnización que probablemente costaría todavía más cara. Y lo que realmente enciende a la afición no es que Araujo esté cobrando sin jugar, porque al final del día él está en todo su derecho de exigir que se le respete su contrato, sino que la directiva haya sido tan increíblemente incompetente para firmarle un acuerdo sin cláusulas de salida o mecanismos que les permitieran deshacerse de él en caso de que las cosas no funcionaran como esperaban. Entonces ahora están atrapados pagándole una fortuna a alguien que literalmente no aporta nada, que ocupa un lugar en el plantel que podría ser aprovechado por cualquier otro jugador, y que encima tiene la desfachatez de atrincherarse en Cuapa, negándose a facilitar su salida, porque sabe perfectamente que mientras tenga contrato vigente, el América está obligado a seguir manteniéndolo. La única luz al final del túnel en este desastre administrativo es que supuestamente el Clausura 2026 sería su último torneo bajo contrato, lo que significa que en el verano finalmente se va a liberar ese dinero desperdiciado y ese espacio ocupado innecesariamente. Pero para entonces ya habrán botado millones de pesos en un jugador que no jugó durante más de un año completo. Yo creo que el caso de Néstor Araújo debería ser estudiado en las escuelas de administración deportiva como ejemplo perfecto de cómo no manejar la contratación de jugadores, porque demuestra que no basta con traer nombres o con pagar salarios altos, sino que necesitas tener la inteligencia suficiente para protegerte contractualmente ante escenarios donde las cosas salgan mal y necesites cortar por lo sano sin que te cueste una fortuna.